Hola, hola, ¿cómo andan? Hola Irma, ¿cómo estás? Ahí te acabo de ver que te conectaste. Hola Clau, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta nueva presentación. Hola SF9006, si me pones tu nombre, te saludo por tu nombre. ¿Cómo andan? Día feriado. Un día... Hola Florencia, ¿cómo estás? Yo me acerco porque no tengo los lentes. Hola Irma, me alegra mucho verte. Hola Viviana, ¿cómo estás? Uy, cuántos conocidos. Ya a esta altura, como siempre digo, Grupo Professional es como mi casa. Ya los conozco a la gran mayoría. Bueno, qué alegría que se vayan conectando. Les puse ahí en el comentario el tema que vamos a ver hoy, un tema técnico, una cuestión técnica pequeña que vamos a ver en el día de hoy y que voy a tratar de hacer un análisis técnico primero y después un análisis más dedicado a la profesión. Hola María, ¿cómo estás? María, sí. Bueno, mientras vamos esperando que se vayan agregando los que tengan que agregarse, porque hoy en día Instagram no sé qué hace, que no te aparece automáticamente el vivo en los circulitos de arriba, les voy a comentar algunas novedades. Primero agradecerles, siempre agradecerles. Hola Vanina Babajano, ahí se acaba de conectar. ¿Cómo anda Doc? Primero agradecerles porque, no sé si ustedes saben, el diplomado de Derecho del Trabajo, ¿sí? Que todavía está abierto para el que se quiera inscribir, ya superó los 100 cursantes, ¿sí? Estoy muy contento y particularmente vi algunos cursantes conectados. Quiero decirles que estoy contento porque este grupo es muy activo. ¿Sí? Lo veo muy activo, se han formado lindos debates y hemos tenido una masterclass, una primera masterclass maravillosa, la cual aprovecho también para comentarles, ya que yo sé que varios miran este live, ya sea ahora o en el grabado, que mañana tenemos la segunda masterclass, donde voy a estar desarrollando lo que son los decretos especiales vigentes, ¿sí? Duplicación indemnizatoria y duplicación indemnizatoria y prohibición de despidos. Así que ya lo pasé por plataforma y demás, así que el link lo tienen ahí en el recordatorio. Así que los espero en el día de mañana a los cursantes del diplomado, ¿sí? Bien, el tema del día de hoy va a ser un tema técnico, como les decía, pero también no quería dejar de recomendar una actividad que vi que se va a desarrollar en Grupo Professional, que va a ser un seminario sobre la práctica del teletrabajo y lo va a estar desarrollando la autora de este libro, ¿sí? No sé si lo conocen, de Ediciones de ID, La nueva práctica del teletrabajo, una excelente obra que recopila todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, pero la doctora Analía Raniazá lo va a desarrollar desde la práctica del día a día, ¿sí? El otro día estaba viendo los modelos que trae el libro, realmente ayudan mucho en el día a día y en la práctica, más que nada para aquellos abogados y abogadas que ejercen la profesión en el ámbito de la empresa, ¿viste? Que tuvieron que salir, bueno, yo también tengo algunas empresas donde soy apoderado y tuvimos que salir a instrumentar determinadas situaciones y determinados cambios que algunos empresarios pymes de repente quieren implementar con la puesta a prueba casi obligada por la dispensa del teletrabajo y los buenos resultados que han tenido. Y ya viendo que ya estamos en número, para empezar, no quería dejar nuevamente de agradecer, parezco que le agradezco a la vida, pero bueno, realmente uno tiene que ser agradecido de la cantidad enorme de gente que ha adquirido mi última obra, ¿sí? Acá, para los que no la conocen, el intercambio epistolar laboral, ¿sí? Les quiero agradecer mucho porque realmente me estoy sorprendido de la cantidad de gente que la adquirió, así que bueno, nada, cerramos la etapa de agradecimientos y vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿sí? Bien, yo hice una suerte de juego dilemático, ¿sí? Con el tema dije, bueno, teletrabajo versus dispensa. La realidad no sabía qué título ponerle a esta charla porque de repente uno tiene que empezar a entrar en contexto, ¿no? Y muchos de ustedes, quizás los que no se dedican tanto al derecho del trabajo, se preguntarán, pero ¿por qué un vivo sobre teletrabajo y dispensa? O sea, ¿qué tendrá que ver, no? Y básicamente esto tiene una razón de ser.
La razón de ser es que estamos a poco menos de semana y media, de que entre en vigencia la Ley Nacional de Teletrabajo. ¿Se acuerdan? El año pasado, en el 2020, por sesión histórica remota, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 27.555. En el año 2021, ¿sí? Pasamos el año de del inicio de la famosa pandemia, se reglamenta esta ley, ¿sí? A través del decreto 27 del año 21, ¿sí? Ahora, la entrada en vigencia, ¿sí? Por resolución, se estableció que va a ser a partir de abril. Estamos ya cerca de terminar el mes de marzo, con lo cual de repente en la sociedad empezaban a haber cuestiones de duda, ¿sí? Sobre la aplicabilidad de la ley de teletrabajo. La primera duda que hubo en su origen, ¿sí? Tuvo que ver con la implementación 90 días después del ASPO-DISPO. Nadie sabía bien a qué refería el artículo 19 de la ley de teletrabajo. Eso se subsanó con esta resolución que dice, bueno, muchachos, nos encontramos en etapa de distanciamiento social. No quedó claro el artículo 19, pero sí les damos certeza, le pusieron fecha cierta a la puesta en vigencia el 1 de abril del 2021. Con lo cual, siendo que estamos en marzo, estamos próximos a introducirnos en la histórica situación de que se incorpore el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que incorpora como modalidad este teletrabajo. Esto fue muy importante en su momento porque cuando se debatían proyectos sobre la cuestión del teletrabajo, la mitad de la biblioteca decía que había que incorporarlo como una modalidad más y otra mitad de la biblioteca decía que de repente habría que haber hecho un estatuto profesional especial con algunas ventajas un poco más abocadas a fomentar esta actividad, pero con una ley específica, ¿sí? Se hizo una ley específica, pero la naturaleza jurídica que se le dio fue la de modalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero hay una duda que emerge de la realidad, ¿sí? Y la duda que emerge de la realidad la manifiestan los propios empleadores, ¿sí? Y también la manifiestan los propios trabajadores, en este caso teletrabajadores, o bien, técnicamente hablando, trabajadores presenciales que se encuentran incursos en el teletrabajo remoto, ¿sí? Por causa de la pandemia. Entonces, ¿a qué hablamos cuando nos referimos de dispensa a este colectivo de trabajadores? Son trabajadores presenciales que en la actualidad se encuentran teletrabajando por una cuestión circunstancial, una pandemia, ¿sí? Bien, estos van a ser el equipo de la dispensa, vamos a decirle. Ahora, el equipo de teletrabajo son aquellos teletrabajadores, ¿sí? Que pudieron haber tenido un origen de trabajo presencial, pero aplicaron algunos artículos que ahora vamos a ver, el artículo 7 de la voluntariedad, transformaron su contrato en el teletrabajo tradicional de esta ley, o bien aquellos trabajadores que ya entrada en vigencia ahora en abril la nueva ley, son contratados bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, la gran pregunta que mucha gente se hizo, o se hace, o se están haciendo, y que una resolución del Ministerio de Trabajo vino a poner fin, es si estos trabajadores del equipo de dispensa son considerados a los efectos de la ley teletrabajadores y por ende, al ser teletrabajadores por el marco circunstancial, que efectivamente para la primacía de la realidad son teletrabajadores, si al entrar en vigencia la ley de teletrabajo, sus contratos, por una cuestión casi de aplicación normativa, se reconvertían al teletrabajo y ellos pudieran contar, esos teletrabajadores de dispensa, ¿sí? El equipo de la dispensa, pudieran de repente alegar en un futuro conflicto un derecho adquirido sobre la modalidad. Esto fue planteado por trabajadores que querían saber si iban a poder planificar su vida en base al teletrabajo que vienen desarrollando, sobre todo a la dispensa, pero también por empleadores que tenían miedo, de decir, no, esperen un poquito. Yo estoy teletrabajando, pero la realidad es que cuando el plan de vacunación avance, cuando salgamos de la etapa de distanciamiento social, porque realmente se haya superado la pandemia, voy a volver a mi actividad principal y a mi en el lugar de prestación de tareas donde todos los trabajadores van a concurrir.
¿sí? Entonces, por un lado estaba el miedo de los empleadores y por el otro lado la pregunta lógica, ¿sí? Que hace cualquier trabajador que dice, che, pará, veo los noticieros, veo a Grupo Professional, un montón de colegas hacen un montón de actividades del teletrabajo, en todos lados, todos los estudios jurídicos están anunciando que entra en vigencia la ley, yo estoy teletrabajando. Me va a aplicar a mí, no me va a aplicar, porque de repente, qué sé yo, mi empleador no me dio una compu y según la ley de contrato de teletrabajo me debería dar los elementos, me debería adaptar a algunas cuestiones que se vienen manejando un poco gris respecto de la ley. Entonces los trabajadores empiezan a consultar a los distintos estudios jurídicos y por eso hoy estamos acá. Bien, ¿qué dice la resolución? ¿Sí? Que hoy vamos a analizar, que es la 142 del año 21. ¿Sí? La resolución del Ministerio de Trabajo 142 establece que no. No, muchachos, los trabajadores del equipo de dispensa van a seguir siendo trabajadores presenciales, no cambian la modalidad porque no hay una innovación contractual, no hay una reconversión automática, no hay una reconversión legal impuesta por el legislador. Y apenas cese la etapa del aislamiento social preventivo obligatorio o el distanciamiento social, la etapa en que nos encontramos ahora, al menos acá en la provincia de Buenos Aires, van a tener que volver a prestar tareas de modo presencial. Eso dice la resolución. Ahora, ya está, se nos terminó el vivo. O sea, teníamos la duda. ¿Esos trabajadores pueden ser trabajadores, teletrabajadores de forma definitiva? La resolución dice que no, listo, cerramos el vivo, bueno gente, disfruten el feriado y hasta acá nos vemos. Pero vamos a ir un poquito más allá, no se pongan tan contentos. Vamos a analizar unas pequeñas cosas que vamos a ver de esta cuestión técnica, que tiene que ver con, listo, perfecto, pará. No me cerrés todas las puertas, porque todos ustedes que están conectados son titulares de estudio jurídico, ¿sí? Y ustedes quieren saber qué servicio tienen que brindar al cliente. Ustedes quieren saber qué respuesta amplia le pueden dar a ese cliente, ¿sí? O a esa pyme, o a esa empresa, para no solo dedicarse a publicar lo que tiene que ver con el ministerio. Sí, el ministerio dijo que no. Ahora, que no en el genérico, es decir, un trabajador que quiere atribuirse esa modalidad, ¿por qué se le dice que no? Para que no pueda constituir una injuria en los términos del 242 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerarse con derecho a poder tener esa modalidad. Entonces, se está evitando con esta resolución, a diferencia de lo que es en gran parte la Ley de Teletrabajo, que es muy redundante, quizás esta redundancia que hay en este tipo de resolución, que tiene un solo artículo, ¿sí? Es bastante válida para evitar litigiosidad, para dejar bien en claro las cosas. Pero vamos a ver algunos grises donde de repente nosotros podemos llegar a asesorar para la relación individual. ¿Vieron cuando yo me presento que yo digo, soy especialista en relaciones individuales de trabajo? Y la gente me queda mirando diciendo, no sé, derecho de trabajo es derecho del trabajo, no hay relación individual y colectiva, eso lo sabemos más los colegas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se aplica de forma general y otra cosa es cómo lo bajamos a la realidad individual. ¿Y cuál es la realidad individual? La unión de la vocación, ¿sí? De la voluntad de las partes. En este caso, ese empleador en particular con ese trabajador dispensado en particular. Entonces, vamos a hacer un análisis crítico de la resolución del ministerio. Yo el otro día leía una revista de derecho, ¿sí? Donde el doctor Las Heras publicó una obra muy conocida, le coordinó la obra a Mario Eduardo Ackerman sobre el despido, ¿sí? Es especialista también en derecho colectivo, y Las Heras decía, en la República Argentina tenemos un problema, ¿no? Decía, tendemos a pensar que el derecho del trabajo, mientras más cantidad hay, mejor es. Y en realidad muchas veces nos encontramos con normas que están regulando cosas que se solucionan en los tribunales con aplicación de la ley de contrato de trabajo. Es decir, si vamos a implementar una ley de contrato de trabajo, esa ley, para hacer un análisis, ¿sí? de su buena implementación, tenemos que ver cuántos conflictos que ya se encuentran en tribunales o que se podrían generar por esta modalidad se van a evitar en tribunales. Y parecería ser que cuando uno analiza la norma en su conjunto, ¿sí? Hay un montón de conflictos que antes no estaban, que ahora se empiezan a generar
y que van a terminar en tribunal. Entonces decimos, si una norma se sanciona y va a generar conflicto, de repente la técnica legislativa de esa norma o el tiempo oportuno para sancionar esa norma. Recuerden que año 2020, Congreso que prácticamente ni trabajó, dijeron, hagamos en sesión remota una ley de teletrabajo y esto es recontra marketinero, lancémosla con la que tenemos. Pero tenemos 19 artículos, no mames, 19 artículos. Pero el debate en comisión estaría bueno que... No, mete, vamos, y en la reglamentación vemos cómo enmendamos. Bueno, la reglamentación es más pobre que la propia ley, ¿sí? Pero eso es un debate aparte. Vamos a la resolución del día de hoy, ¿sí? Resolución 142 del año 21. Técnicamente, ¿es oportuna? Es decir, a los abogados que estamos acá en el vivo, los que después lo van a ver, o ustedes cuando tomen un café con algún colega y tengan que opinar sobre esta cuestión, ¿es oportuna técnicamente? Y la verdad que es redundante. Es decir, se sabía con la propia letra de la ley de teletrabajo y con el espíritu de las normas de la ley de contrato de trabajo y obviamente la buena fe contractual, el deber de cooperación, etcétera, etcétera, se aplicaba automáticamente este criterio de que los trabajadores dispensados no eran teletrabajadores, ¿sí? Sencillamente porque la ley de teletrabajo entró en vigencia de forma posterior a esta dispensa, ¿sí? Y aparte porque esta dispensa se genera en un contexto circunstancial, no es que el empleador en la facultad del ius variandi aplica esto y de repente lo deja al trabajador presencial teletrabajando y el tiempo en que lo deja teletrabajando y pudiéndolo hacer retornar al establecimiento principal daría lugar a que el teletrabajador se considere con derecho adquirido sobre la modalidad. No estamos hablando de ese caso, estamos hablando de que si el teletrabajador quiere volver a la planta, se ve impedido porque hay un impedimento de una norma sanitaria. Esta es la resolución, y esta anótenla porque siempre me la olvido yo y hoy me la anoté para compartírsela. La resolución que da origen a esta dispensa, hay dos resoluciones que cuando la gente les diga y doctor, la dispensa sigue, no sigue, ¿cómo es esto? ¿Cuándo termina? Bueno, hay dos artículos importantes, dos resoluciones. La primera es la 207 del año 20, que es la que dio origen a esto, ¿sí? Después se prorrogó una vez esa resolución, pero después se generó un decreto, el decreto 296/20, que es una prórroga automática, porque claro, ¿se acuerdan antes? Empezamos con el 297, aislamiento 14 días. Después pasamos a otro decreto, 14 días más. Después 14 días más. Entonces, claro, se avivaron acá. Dijeron, muchachos, vamos a dejar la dispensa, ¿sí? Para laburar menos, vamos a dejar la dispensa con prórroga automática ¿a qué? A lo que dure el aislamiento social preventivo obligatorio o el distanciamiento social, ¿sí? Entonces, hasta que haya ASPO y DISPO, vamos a tener dispensa. Cuando no salgamos de la fase de prevención, ¿sí? Sanitaria, ahí automáticamente va a cesar la dispensa y todos estos trabajadores del equipo de dispensa van a poder pasar a su modalidad presencial. Ojo, ojo, que acá vienen los grises. Soy trabajador de dispensa. Volvemos todos a planta, pero de repente a mí me dejaron en la dispensa, ¿sí? Pasó mucho tiempo, podríamos llegar a tener un derecho adquirido ahí. Primera particularidad. Segunda particularidad que tenemos que ver en el marco de la dispensa, del trabajador dispensado y el teletrabajador. La resolución 142 dice, muchachos, los del equipo de dispensa, imagínense que tenemos dos equipos de fútbol. Teletrabajadores natos que vienen con la norma, que ya saben que son teletrabajadores, que no los podemos mover de ahí. Y los trabajadores de dispensa, que de repente les gustó el trabajo en la casa, viste, te ahorras el viaje, está bueno, qué sé yo, de repente se maneja de otra manera el trabajo, uno se organiza la vida, viste, terminás de trabajar, pones Alt F4, apagás la compu y saliste y te encontraste con tus amigos en la esquina, o ya tenés todo en tu casa, viste. Hay un montón de cosas que cambian con el teletrabajo. Eso sí, también la espalda te queda arruinada, te duele la cervical, te quedas ciego, que van a ser tratamientos que después la SRT va a tener que trabajar con las enfermedades profesionales y todas esas cuestiones. Pero de repente al principio hay como un amor con el teletrabajo, ¿no? Uno tiende a desear ser teletrabajador, ¿sí? Pijama y la cama, dice Mariano. Espectacular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y los trabajadores de dispensado ven la resolución y dicen, bueno, ya está, me quito la onda.
No voy a ser teletrabajador, esto ya fue, ¿viste? No. Ahora, si viene un trabajador al estudio y me pregunta, ¿sí? Esta cuestión, y cómo se llama. Ah, mira, acá buenísimo. Daniel Alberto subió los artículos. Los decretos, perdón, que acabo de mencionar. Gracias, ahora, si viene un teletrabajador o viene el de la pyme, me dice, che, mira, yo vi en tu muro de Instagram que salió esta resolución que dice que el trabajador dispensado, pero a mí algunos teletrabajadores me dicen que les gusta la modalidad y la verdad es que, ¿sabes qué? Yo me podría ahorrar un piso, ¿sí? De los 3 pisos podría cerrar uno, me viene un ahorro inmobiliario importante. ¿Hay manera de poder no hacerle caso a esa resolución? Sí, por supuesto, señor, usted vino al lugar indicado. Porque esa resolución, y ahí es donde entramos nosotros con el asesoramiento, ¿sí? Esa resolución es limitada que a la voluntad de las partes. Porque la propia ley de teletrabajo establece mecanismos que son propios y son operativos si la voluntad de las partes lo quieren ejecutoriar. Es decir, si el empleador pyme le ofrece al teletrabajador, o viceversa, viene el teletrabajador y me dice, che, mirá, viste que esto de la dispensa y salió la resolución y de repente me la bajó, ¿cómo puedo hacer para consultarle a mi empleador? ¿Ya está? ¿Ya me quedé acá? No. Andá a tu departamento de derechos humanos y plantea la situación. Ustedes me van a decir, pero yo soy abogado y le voy a decir andá al departamento de recursos humanos y plantea la situación. Yo mando telegrama, carta documento, solicitar. No manden telegrama, carta documento. Ganen un cliente. Eso es fidelizar a un cliente. Obviamente, vos le decís al tipo, andá a recursos humanos, va a recursos humanos, le conceden por escrito y ejecutan la voluntariedad. Es cierto, yo no vi un mango. Ese cliente se va contento, me recomienda con otras personas. Pero se solucionó el conflicto. Esto es lo que yo cuando hablo de la etapa del conflicto hablo de la interpelación verbal. El 90% de los conflictos laborales se solucionan en la etapa de interpelación verbal y nosotros ni nos enteramos, que es cuando las partes se enojan entre sí y solucionan el conflicto. ¿Sí? Gracias, Claudia. Entonces, esa es una solución. ¿Por qué? Porque la ley de teletrabajo establece en el artículo 7 y en el artículo 8 un binomio de implementación de la modalidad. ¿Sí? Hola, Carlos. Bueno, acá tengo un cursante de la diplomatura. Gracias, María Eugenia. Pero ya los leo para que no se me pasen los comentarios. Ahí está. Bueno. Bien. Saluda a la doctora Mariela Pisano, que también nos está acompañando. Entonces, les decía... se soluciona el asunto, ¿no? Va ese teletrabajador a recursos humanos, el trabajador del equipo de dispensa y pasa automáticamente a ser un teletrabajador, ¿sí? Acá está Mabel, acá está Analía Raniazá, ¿sí? Que es la doctora que va a hacer el seminario el 31 de marzo en grupo profesional. Bien, asesórate siempre. Entonces, como les decía... Ya tenemos el planteo del teletrabajador. Lo más difícil es cuando vamos a ver la voluntad del empleador. Pero si viene el empleador, ustedes ya saben. El binomio, que acá Alberto me anota, del artículo 7 y 8 de la ley 27.555. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento de la resolución 142 para decir, muchachos, trabajadores de dispensa? ¿Se acuerdan cuando íbamos al colegio y salía el profesor de educación física y decía, muchachos, esto no? Bueno, acá salió el Ministerio de Trabajo y dijo, al equipo de dispensa esta regla de juego no va. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica, argumenta la resolución de lo que es la Ley Nacional de Teletrabajo, establece que para poder ser implementada esta modalidad en contratos presenciales de origen presencial, es necesario poner en funcionamiento uno de los mecanismos de este binomio articular, que es el 7 y el 8. Y específicamente para esta situación es el artículo 7. ¿Qué establece el artículo 7? Establece el proceso de la voluntariedad. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo y siempre les recuerdo, bueno, con los cursantes del diplomado estuvimos hablando y vimos un video de Adrián Goldín que explica las relaciones de hiposuficiencia, que hablamos de la disparidad entre las partes. Y bueno, entonces, ¿por qué el legislador pone la voluntariedad? Y porque de repente viene el empleador así de guapo y te dice,
muchachito, usted a partir de mañana es teletrabajador. Ah, pero yo no quiero porque tengo los chicos, está mi suegra, está mi suegro, hay una obra al lado de mi casa, la computadora mía, Windows 95, tarda un montón, en la compu del trabajo tienen Windows Vista y me va bárbaro. No, bueno, pero a mí me conviene que vos seas teletrabajador, así que arreglate con tu Windows 95 hasta que yo te pueda poner un Windows... No. Entonces ahí ya vemos que hay un abuso, ¿sí?, de autoridad fundado en esa relación de poder, que si no hubiera un instituto como el de la voluntariedad, que obliga al empleador a constatar la voluntad de ese trabajador de forma escrita, y bueno, estaríamos jodidos. Entonces, ¿qué dice el fundamento de esta resolución? Dice, muchachos, si acá no tenemos el ejercicio de la voluntariedad, esto no es posible. No es que le está cerrando la puerta, está diciendo, si ustedes son trabajadores de dispensa, ejerzan la voluntariedad de común acuerdo y ahí pueden pasar a ser teletrabajadores, pero no automáticamente. No lo vamos a imponer. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo, ¿sí?, es un contrato entre partes que, cierto, tiene una relación dispar, pero tiene autonomía de la voluntad. O sea, hay libertad, hay cierta libertad contractual. Yo no puedo sobrepasar el límite de esa libertad individual del contrato, menos avasallando las facultades de orden y dirección de la empresa. Porque si el empleador se dedica a determinado rubro y por algo contrata a trabajadores presenciales, yo no puedo cuestionar el objeto de negocio. Porque si yo cuestiono desde el Estado el objeto de negocio sin conocerlo, puedo hacer que esa empresa o ese emprendimiento vaya a la quiebra. Entonces, esta voluntariedad, ¿sí?, es el límite que pone la norma para poder trabajar, ¿sí? Entonces, a ver acá que me dice Irma, dice Doc, en estos casos, cuando hay voluntariedad, figura la condición de teletrabajador en el recibo de haberes. La modalidad de teletrabajo, ¿sí?, mientras esté instrumentada, que figure en el recibo de haber, puede ser que empiecen a poner régimen legal de teletrabajo, ¿sí?, y que figure la modalidad. Sería menester que así lo hagan, pero mientras esté bien instrumentado y haya voluntad concurrente y en los hechos se practique, no debería de haber problema, independientemente de lo que figure en el recibo de haber, ¿sí? Y en el caso de que haya alguna mentirita en el medio y tengamos que llevar a controvertir algún tipo de hecho de negación de la modalidad, vamos a tener siempre la primacía de la realidad por sobre la cuestión que se quiera alegar de forma informal. Entonces, lo que les decía, vamos a ver el tema de esta relación que nosotros tenemos del trabajador dispensado, que le empezamos a encontrar a esta resolución ya con el fundamento de la reversibilidad y la voluntariedad, le empezamos a encontrar alguna beta. ¿Qué reglamenta el decreto 29? El decreto 27/21 sobre la voluntariedad para hacernos más fácil el trabajo a nosotros? No reglamenta nada. O sea, sin reglamentar, dice el anexo. Así que imagínense, sí sabemos que esa voluntariedad tiene que ser plasmada por escrito, ¿sí? Y aparte recuerden, esto yo siempre lo digo, la ley de contrato de trabajo aplica de forma analógica a esta ley especial. O sea, todo lo que nos falta en la ley especial sigue rigiendo la ley nacional de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo en el capítulo de las modalidades? En el artículo 90 establece que la carga de la modalidad cae en cabeza del empleador. Entonces, hay una inversión de la carga dinámica de la prueba en probar que esa relación, ¿sí?, es de teletrabajo. Entonces, si a eso se le suma además que el artículo 7 de la ley de teletrabajo dice que lo tiene que hacer por escrito, ¿sí?, el empleador que haga una relación de teletrabajo y que después la quiera volver a hacer presencial sin haberla instrumentado, o que niegue la relación laboral, porque puede pasar en relaciones informales que se niegue la relación laboral, y bueno, de repente el que va a tener que probar que no existió la relación laboral o además probar que no existió la modalidad va a ser el empleador, ¿sí? Acá dice, ¿cómo andás? Debbie, me imagino Débora. Corregime si está mal. Entonces, si hay empleados que no estarían dispensados, pero no están concurriendo a trabajar por medidas sanitarias tomadas por el empleador, si continúan trabajando remoto, deberían firmar un contrato. Muy buena pregunta. Mira, decime tu nombre porque quiero hacerte partícipe del mérito. Esa posibilidad yo no la había contemplado. Mira, acá dice, ahora cuando me diga el nombre vamos a decir quién. Dice, si hay empleados que no estarían dispensados, es decir,
el decreto del 207 establece una nómina de empleados, ¿no? Por ejemplo, los famosos factores de riesgo, ¿sí? Mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá dice, estos ya sabemos que están dispensados, pero también hay una dispensa de asistencia que se está aplicando a trabajadores que... Débora, perfecto, Débora. Acá Débora pone un nuevo supuesto. Dice, bueno, los factores de riesgo, todos los trabajadores estos que se encuentran dispensados, ya directamente ya sabemos que no aplica. Ahora, ¿qué pasa con aquel trabajador que quizás sí puede ir a trabajar y en la actualidad se encuentra teletrabajando? Y acá, cuando tenemos una duda, un gris muy grande, lo que vamos a tener que hacer, ¿sí?, es aplicar lo que son yo digo el trinomio en este caso, que es el artículo 10, el 62 y el 63, ¿sí? Es decir, si podemos de alguna manera alegar un pacto tácito de esos trabajadores con el empleador para asumir la dispensa, ¿sí?, es muy difícil. ¿Cuál es la solución? Que el otro día estaba hablando con la doctora Tamara Besares, que fue la que hizo el vivo anterior. ¿Cuál es la solución que se le encuentra a esto? Hacer un contrato, ¿sí?, o una adenda al contrato de trabajo principal, ¿sí?, donde vamos a agregar, esto se lo digo más que nada a los abogados que hacen parte empleadora, donde vamos a instrumentar el teletrabajo de dispensa por lo que dure el aislamiento social preventivo obligatorio y la dispensa. Es decir, vamos a fundamentar una temporalidad, un espacio temporal en el cual el trabajador presencial en un incremento de los cuidados de parte de la empresa en su rol de la responsabilidad social empresaria. Acuérdense de esto porque esto se viene con todo. Responsabilidad social empresaria. El otro día analicé un fallo que va a salir en el blog ahora la semana que viene sobre responsabilidad social empresaria. Un fallo, una aseguradora que no dio vista a su responsabilidad social empresaria y le aplicaron daño punitivo. Acuérdense, daños punitivos, responsabilidad social empresaria. Siglo XXI, mediados del siglo XXI va a ser un boom esto. Bueno, cierro paréntesis. Entonces hacen esta adenda, lo instrumentan por escrito y se quedan tranquilos. ¿Tranquilos de qué? De que, como dice la doctora Mariela Pisano, podríamos llegar a acogernos a esa dispensa en el marco de las normas que son de público y notorio conocimiento, y que si podemos dispensar a esos trabajadores para que teletrabajen, podríamos alegar el día de mañana a criterio de la sana crítica de un juez que en realidad nosotros quisimos cooperar con el marco pandémico, quisimos de alguna manera evitar la circulación de gente y plegamos a los trabajadores a la dispensa. Si lo presentamos por escrito no quedan dudas, si no lo vamos a tener que probar. Y después va a quedar a criterio del magistrado. ¿En qué término? En los términos de la buena fe contractual, ¿sí? Habrá que evaluar en ese caso, ¿sí?, la matriz. Pero bueno, se cae de maduro de que si el teletrabajador teletrabajó hasta el último día de la dispensa y después se le requirió que vuelva y no quiso volver, bueno, ahí vamos a evaluar la buena fe. Ahora, si tardaron 3 meses en llamarlo después de que se levantó la dispensa, estamos jodidos. Entonces, eso hay que evaluar en el día a día, ¿sí? Muy bien, acá tengo un colaborador, Alberto 10, 62, 63, pacto tácito, difícil hacer contrato o adenda por el plazo temporal de la dispensa por el rol de responsabilidad social empresaria. Ojo por daño punitivo, así queda perfecto, buenísimo, gracias Alberto. Bueno, bien, me fui de tema, como siempre. Artículos que vamos a tener que trabajar mucho los colegas abogados y abogadas tienen que ver con el artículo 7 y el 8 de la Ley Nacional de Teletrabajo, ¿sí? El artículo 7 ya lo estuvimos hablando, voluntariedad. El artículo 8, reversibilidad. La reversibilidad es el derecho que tiene ese teletrabajador a decir, bueno, levanta la mano, señor empleador, yo quiero, primero por medio del instituto del artículo 7, yo quiero acogerme al régimen legal de teletrabajo. ¿Usted acepta esto? Porque lo tiene que aceptar el empleador. El empleador dice, sí, me parece perfecto, vamos a instrumentarlo. Van a su estudio jurídico, usted le arma el contrato que sería la instrumentación de la voluntariedad, firman las partes de común acuerdo y a partir de ese momento fijan las condiciones, ¿sí?, porque cambian las condiciones y se acoge al régimen legal de teletrabajo. Pasa un tiempo y el teletrabajador
se da cuenta que los chicos están en casa, se da cuenta que el vecino de arriba hace concierto de reggaetón todos los días, se desconcentra, los amigos le tocan la puerta de la casa para jugar a la pelota y el tipo se pone mal, entonces se quiere ir, se dio cuenta que el ámbito no es el adecuado, ¿sí? ¿Por qué puede pasar esto? Y yo siempre le encontré el fundamento a esto, porque el empleador es empleador y tiene facultades de orden y dirección y ve más allá. El empleador tiene la capacidad de ver el contexto, las condiciones del trabajo, la productividad, pero el teletrabajador no. El trabajador no tiene noción de por qué hace. Muchas veces el trabajador hace las cosas porque se lo pidieron, pero no conoce el todo del negocio. No conoce las condiciones más idóneas. Hay muchos trabajadores que si no fuera por la ley de teletrabajo no saben que tienen que tener una silla ergonométrica, que tienen que tener el moped para que no se les lastime la muñeca, que tienen que tener determinadas condiciones de trabajo, como los chicos jóvenes que entran a hacer carga y descarga y no se quieren poner la faja. Entonces, porque no ven más allá, ¿sí?, del objeto. Entonces, puede pasar que el teletrabajador diga, no, la verdad no quiero más esto. ¿Y qué hace? Y no sabíamos qué hacía, porque hasta que no vino la reglamentación para especificar un poco cómo es que, sí, mandaba un telegrama, con qué plazo, con qué forma, cuánto tiempo. ¿Qué dice la reglamentación de la reversibilidad en el artículo 8º? Primero pone un plazo al empleador para volver a poner las condiciones, ¿sí?, para el trabajo presencial, ¿sí?, que es un plazo de 30 días. Es decir, el teletrabajador intima en plazo de 30 días se haga efectiva la reversibilidad, ¿sí? Ahora, el plazo que más nos importa, ¿sí? Ahí lo leo el mensajito. El plazo que más nos importa es cuánto tiempo tiene el teletrabajador para arrepentirse. Y ahí el legislador no tuvo mejor opción que dejarlo libre, el libre albedrío, a la buena fe de las partes. Yo creo que hubiese sido más seguro jurídicamente poner un plazo, aunque sea, por ejemplo, un plazo similar al 92 bis, un periodo de prueba, 3 meses en el cual el teletrabajador tiene que tomar una decisión para que ese empleador también tenga la seguridad jurídica de que no va a tener esa incertidumbre. Porque dejar a la sana crítica de las partes, que muchas veces no se ponen de acuerdo y quizás se rompe un vínculo laboral por despido indirecto con lo que cuesta el empleo en este país, ¿sí? Y después dejar a la sana crítica judicial la aplicación de cuánto tiempo es buena fe contractual. Quizás un magistrado entienda que, bueno, hasta 1 año el teletrabajador pudo haber cambiado de opinión. Alguno puede pensar hasta 5 años. Habrá que ver eso, es un poco complicado, ¿sí? Aleli Lombardo, ¿cómo estás? Dice, siempre y cuando sea empleado de planta, si contratan directamente teletrabajador... No se puede. Si el teletrabajador es contratado, ¿sí?, directamente como teletrabajador, está aclarado igual en la reglamentación, pero igual se caía de maduro con la aplicación de la ley de contrato de trabajo, ya es teletrabajador, ¿sí? A ver, como yo te digo, ¿para qué estamos nosotros? Para saber que también hay vericueto. Viene un teletrabajador que se lleva fenómeno con el empleador, se hacen amigos, ¿sí? Y quieren convertir el contrato. Hacen una instrumentación nueva y empiezan convierten el teletrabajo a trabajo presencial, ¿sí? Así que eso no se preocupen. Quizás va a generar la duda a las partes, pero no la duda técnica. La duda técnica, cualquier contrato se puede innovar, puede cambiar, se puede modificar, ¿sí? Ahora, cuando yo al principio me fui por las ramas, les dije que desde la parte técnica, esta resolución 142 es redundante. ¿Por qué? Porque de repente nosotros haciendo un análisis profundo, técnico, aplicando los principios del derecho del trabajo y aplicando el sentido estricto del equipo de dispensa y lo que es un teletrabajador contratado con la entrada en vigencia de esta ley, nosotros lo podíamos solucionar. Incluso si se judicializaba, iba a tener una solución favorable en este orden lógico de la aplicación de normas. Ahora, ¿por qué esta resolución, ¿sí?, sale a la luz? Porque entiendo que el Ministerio de Trabajo en esta oportunidad, no siempre, en esta oportunidad, sintió la necesidad política de darle una respuesta a la sociedad. Cuando digo a la sociedad no estoy hablando de nosotros, saquémonos los colegas, los abogados, los doctrinarios, los jueces. Le quiso hablar a la persona común, al que se está preguntando, ¿podré
lo podré hacer. Entonces sacan esta resolución para que no quede duda, ¿sí? No quede duda de que no van a poder, ¿sí?, acogerse al teletrabajo de los trabajadores dispensados. ¿Hay necesidad técnica de la resolución? No. ¿Hay necesidad social de aplicar de haber emitido esta resolución? Sí. ¿Se debe el poder ejecutivo a la sociedad? Sí. Perfecto. Nosotros con tener la ley y la aplicación de normas estábamos chochos, pero la sociedad de repente necesita un poco más de aclaración y se les dio también una resolución del ministerio que aclare algo que por norma ya nosotros conocíamos, pero ahora a la sociedad le va a terminar de quedar claro, porque muchos abogados van a salir a comunicar, porque se comunican los medios de comunicación, porque se aclara la situación. Y aclarar la situación en el marco del empleo es necesario para generar seguridad jurídica que permita la creación de más empleo. Entonces, este es el contexto un poquito para separar por qué una cuestión técnica termina redundando en la aplicación social, ¿sí? Bien. Terminando el tema de hoy, ¿sí? Les voy a comentar algunos nichos de cuestiones que nosotros podemos llegar a resolver en el marco de nuestro estudio, ¿sí?, de nuestra asesoría, estudio físico, virtual, como lo vienen manejando, ¿sí? ¿Tengo que demostrar el motivo para solicitar la reversibilidad o basta que manifieste la voluntad? Mirá, Tamara, yo creo que más que demostrar el motivo, a ver, lo que abunda no daña, dicen las abuelas, ¿no? Más que demostrar el motivo, yo creo que estaría más preocupado por la temporalidad. Ojo, pudo haber pasado mucho tiempo y se genera un motivo al año que genere reversibilidad. Estoy pensando con ustedes en voz alta, ¿no? Entonces, en ese motivo, por ejemplo, estoy al año y de repente pusieron un emprendimiento acústico, qué sé yo, se me ocurre, o van a construir un edificio al frente de mi casa y claro, yo soy videoconferencista, tengo reuniones y no se escucha nada. Entonces, bueno, el motivo y en el marco de la buena fe que marca la relación y la reglamentación, y sí, en ese caso el motivo prácticamente termina operando la reversibilidad. Pero para mí, más que el motivo, sí, que no está de más enunciarlo, que básicamente es por este motivo particular mi casa no está en condiciones o la red de internet no es la adecuada, etcétera, etcétera, solicito la reversibilidad en plazo de 30 días porque no puedo continuar trabajando así. En ese motivo lo que a mí más me preocupa es la temporalidad, es cuánto tardó ese teletrabajador desde que ese motivo se origina, porque si yo no tengo el internet en condiciones y teletrabajé 24 meses y de repente por más motivo que presente estoy como un poquito fuera de término, en los términos de la buena fe contractual entre las partes, porque buena fe es dejarle también al empleador la posibilidad de que cuente con una facultad de orden, dirección clara y precisa, que no esté todo el tiempo en la duda de si me va a tener que volver a traer a planta, ¿sí? Bien, me perdí varios comentarios, pero como son de Pisano y Analía Rañazá, sigo, porque ustedes ya las conozco. Gracias, Clau. Bien, quiero cerrar, ¿sí? Para dejarlos disfrutar de este día de feriado, ¿sí? Para que descansen. Nichos de cosas que ustedes tienen que empezar a tomar nota, es decir, a ver cómo me instrumento esto, cómo me armo esto, cómo me adapto el modelo que me trae acá el libro este de Analía, ¿sí? Para yo poder empezar a trabajar con mis clientes. ¿Con qué clientes? Con mis clientes pymes, con mis clientes trabajadores, con todos aquellos que vienen a buscar servicio a mi estudio jurídico. Lo primero que me anoté acá es instrumentación, que es lo que hablábamos con la doctora Besares, instrumentación de acuerdos, de prestar tareas de teletrabajo por lo que dure la dispensa. Con el mérito de la doctora Débora, ¿sí?, que nos dice de aquellos trabajadores que no son factor de riesgo y no tienen por qué estar teletrabajando, podrían estar trabajando de manera personal, ¿sí?, presencial. Entonces, en mérito de lo que nos manifestaba Débora, podemos llegar a instrumentar este tipo de acuerdos, ¿sí? Podemos hacer instrumentación de la voluntariedad. Van a venir empresas donde van a decir, doctor, lo voy a contratar para que me instrumente la voluntariedad de mis 400 empleados administrativos, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a trabajar esa instrumentación. Vamos a hacer redacción telegráfica nueva,
¿sí? Vamos a tener nuevos motivos por los cuales intimar. Nuevos motivos, por ejemplo, van a venir trabajadores que van a solicitar la reversibilidad y van a querer pagarnos a nosotros para que nosotros le hagamos el telegrama. Con suerte van a querer pagar, pero bueno. Yo siempre digo, las cosas, los clientes que se atienden con estas cuestiones pequeñas después recomiendan otras personas o vienen por otras cuestiones más complejas más adelante. Por eso es importante la comunicación con el cliente, ¿sí? Hoy por ti, mañana por mí, es básicamente eso. Entonces, aplicamos esta situación de la redacción telegráfica y la redacción de carta documento, ¿sí? También, porque van a haber muchas situaciones donde el empleador va a tener necesidad de más comunicación epistolar, ¿sí? En el marco del teletrabajo. Están más distantes, tienen medios de comunicación afianzados por las tecnologías de la información y la comunicación, pero va a haber necesidad de redacción de carta documento en las empresas, de respuestas a ejercicio de la reversibilidad inadecuados, o a respuestas de posibilidades de despidos indirectos en el marco de la ley especial que van a ser nuevas, algunas novedosas en el marco de esta aplicabilidad. Vamos a tener obviamente redacción de contratos de teletrabajo, ¿sí? Hay que instrumentarlo, entonces tenemos que estar preparados, tener preparados y bien y adaptado el contrato de teletrabajo. Y no solo el contrato de teletrabajo, vamos a tener que participar en las empresas en la modificación de los reglamentos internos para que incorporen reglas, ¿sí? En el marco del objeto de la empresa referidas con el teletrabajo o para esos teletrabajadores. Vamos a tener que adaptar las reglas, ¿sí? Del juego. Y vamos a tener distintas demandas cuando hagamos parte actora en el marco del teletrabajador, ¿sí? Un teletrabajador que de repente sufre el término que siempre hablamos con la doctora Analía Rañazá, un teletrabajador que ha venido documentando y que ha venido sufriendo situaciones de acoso virtual, ¿sí? De telemoving, le dice la doctora Rañazá en su obra. Entonces, se puede generar un despido indirecto por eso, ¿sí? Situaciones en las cuales el empleador bloquea el acceso de VPN. Acuérdense de esta terminología, VPN. VPN es VPN, son los sistemas remotos, son los programas que tienen los teletrabajadores para trabajar de forma remota. Antes, en el trabajo presencial, ¿cómo era la negativa de tarea? Te cerraba la puerta en la cara, te bajaba persiana o te decía simplemente no pasás, no trabajás. Eso era la negativa de tareas, sigue siendo en el trabajo presencial. ¿Cómo es la negativa de tareas en el teletrabajo? Te bloqueo el VPN, ¿sí? Vos entrás con tu usuario, contraseña, ¡pum! ¡Uy! No me deja entrar, ¿sí? O se salen todos del grupo WhatsApp. Esa es fija, ¿viste? Entonces vos te quedás con el... Pídanle al trabajador que te pase el print de pantalla de salió el grupo. Salen todos en vez de armar un grupo nuevo y dejar ese ahí. Pero ¿por qué lo hacen las empresas? Para que los trabajadores no tengan contacto con ese trabajador que igual tiene agendado el número privado. Es una pavada. Pero bueno, estas cosas, estas prácticas son nuevas. Hoy parecen ingenuas, pero son las formas que primero van saliendo hasta que, bueno, los empleadores van a ir buscando la manera de cerrar los canales de comunicación. Entonces, estas cuestiones... viene un trabajador, se sienta al estudio y me dice, me bloquearon el VPN. Yo ya tengo que estar preparado, yo ya tengo que saber lo que es un VPN. ¿Sí? Ya tengo que saber que es una negativa de tareas. Y si no, le pregunto, a ver, explícame, a ver qué es el VPN en tu prestación de trabajo. Y mira, yo tengo que entrar así, así, así. Entonces, cuando ustedes hacen la redacción telegráfica y después hacen la demanda, lo que yo siempre recomiendo es que el teletrabajador les diga qué tipo de VPN, qué programa era, cómo entraba, a qué hora entraba, qué usuario tenía, no la contraseña no hace falta, todas cosas datos para poder demostrar que al magistrado, que el trabajador no está mintiendo, el trabajador está contando una realidad de su prestación de tareas, que el programa que está hablando el trabajador existe en el mercado, que el VPN existe, que tenía usuario, sabe las pantallas, te las puede identificar, puede venir el empleador, mostrar su sistema y el trabajador operarlo delante del magistrado. O sea... o estoy diciendo una locura, ¿no? Una inspección in visu de la programación. Pero bueno, a mí se me ocurren muchas cosas porque hoy en día con las pruebas informáticas y demás, uno tiende a empezar a crear esta apertura mental en el ámbito probatorio. Gente, nuevamente les agradezco a todos los que se conectaron en el día de hoy. ¿Sí? Esperen que me saco ahí un print de pantalla para las redes.
Les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy. Mañana masterclass con los cursantes del diplomado. Les agradezco que ya somos más de 100 cursantes, ¿sí?, en el diplomado. La doctora Analía Rania Saab va a estar invitada como docente de una de las masterclass, ¿sí? Me parece que es la próxima. Y yo voy a estar haciendo también una masterclass de teletrabajo, de la crítica constructiva de la ley de teletrabajo, para que tengan ideas ustedes para poder litigar. Yo siempre les busco la cosa disruptiva, para que ustedes puedan ver por dónde se le puede entrar a las normas. Les agradezco a todos por esto. Primero por esto y segundo por la demanda laboral que la siguen adquiriendo. Yo se los agradezco de corazón. Esta también la vamos a estar presentando. Fíjense en que me lo prologó el doctor Diego Javier Tula, un crack que tiene una obra magistral de intercambio epistolar, o sea que está más que probado el contenido. Y otra de las cosas que también le pedí a los chicos, en el cuadrito este de acá, parte empleadora y parte trabajadora. No es todo parte trabajadora, es mitad y mitad, para que todos puedan tener herramientas para litigar y para ejercer este derecho del trabajo que nos está convocando y nos está obligando a capacitarnos día a día. Espero haber agregado un valor a su trabajo del día a día con esta capacitación del día de hoy, porque se han tomado la molestia de estar en un día feriado. Y le agradezco, por supuesto, al patio de mi casa, como decía Román, por la bombonera. Bueno, yo se lo digo a Grupo Professional. Les agradezco una vez más que me hayan convocado para poder estar y compartir con su bella comunidad esta disertación del día de hoy. Teletrabajo versus dispensa, análisis de la resolución 142/21. Espero que les sea de mucha utilidad. Les deseo un gran fin de día, fin de semana, y nos estaremos viendo en la próxima actividad que haremos seguramente muy pronto para Grupo Profesional. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chau, Irma. Chau. Chau, Claudia.